¿Cómo les va a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Les decía recién a Pablo, no les voy a contar nada porque les quiero proponer que me acepten una manera de reflexionar un hecho político, uno del pasado, uno del presente, de otra manera. No voy a hacer nada extraño, tranquilos, pero les quiero contar algo, les quiero leer algo. A lo mejor les interesa. Se quedan y arrancamos. Quiero hablarles de un día de odio, pero quiero hablarles también de un día de amor. No me puse romántico. Quiero hablarles del fuego y de las cenizas. Quiero hablarles de las distintas caras de la vida y también de las distintas caras de la muerte. No voy a filosofar. Quiero llevarlos a un recuerdo. Primavera del 2016. Ubíquense por aquellos días. Florecía esa primavera y empezaba de a poquito a llegar el calor. Se lo esperaba con ansias el calor. Habíamos pasado un invierno muy frío, en todo sentido. Se esperaban altas temperaturas climáticas y también altas temperaturas sociales. Gobernaba Mauricio Macri. Y así fue ese septiembre del 2016. Ardió. ¿Se acuerdan? Pero no ardió por lo que decía el servicio meteorológico, no, sino porque en aquel septiembre del 2016 un juez decidió encender la hoguera. Y ese juez tiene nombre y apellido, Claudio Bonadío, ¿se acuerdan? Claudio Bonadío se levantó esa mañana, como tantas otras, abrió las ventanas para saber qué vestuario debía usar, depende del día. El sol y el aire fresco se le ofrecieron casi como una bofetada. Ni bien abrió esa ventana. A tal punto que tuvo que cerrar los ojos y se tropezó y casi se fue hacia atrás. Se sostuvo rápidamente en el primer mueble que encontró. La luminosidad del cielo le perforó la mirada. El aire de pronto inundó ese dormitorio cerrado, que sabía espeso, que era oscuro. La pesadez de su cuerpo lo hizo tropezar frente a ese impulso, frente a esa luz. Evitó caerse, un hombre rápido de reflejos. Insultó al éter y se sentó nuevamente en la cama. Miró al piso fijamente, sudaba y tosía como si fuese su último día. La imagen de aquellos dos hombres a los que había disparado en la primavera del 2001 los perseguía todos los días. Se apresuró Bonadío entonces a cerrar las ventanas y las cortinas para oscurecer aún más el ambiente. En la oscuridad se sentía mejor, siempre se sintió mejor en la oscuridad. Y él lo sabía. Pensó más de una vez en tapiar esas ventanas. Nunca fue muy amante del mundo exterior, de sus luces, de sus músicas, de sus olores, de sus gritos. Siempre de la casa al juzgado, del juzgado al canal o al diario o a Puerto Madero. Al fin y al cabo, su vida entera podía caber en una servilleta. Se puso una camisa mal planchada. Su cuerpo estaba transpirado, se la puso casi como con fuerza. Apuró unos pantalones sobre sus piernas pesadas y de pronto sonó el teléfono. Se acercó al teléfono, atendió y dijo, sí, deciles que hoy lo firmo, deciles que hoy lo firmo. Estaba convencido. Todos los días repetía la misma escena. El teléfono sonaba, una voz le hablaba y él respondía, sí, lo voy a hacer. Pero ese día era especial, en septiembre del 2016. Era especial. Ese día iba a tomar una decisión en donde íbamos a retroceder años, siglos de historia. Siglos de historia. Sí, lo voy a hacer. Sí, como no. Las voy a mandar a quemar. Que no quede ningún rastro de estos hijos de puta. Los voy a mandar a quemar, tranquilos, y cortó. No hablaba el juez de ningún expediente ni de papeles probatorios comprometedores. Hablaba de cunas. Sí, de cunas. Esas cunas donde duermen los niños, que se ponen a veces al pie de una ventana donde ahí sí entra la luz del sol para que abrace a esa niñez en el amanecer. Así podríamos imaginar cómo comenzó el día en que el juez de la servilleta de Corach, el que fue apartado de la causa AMIA por encubrimiento, sentenció a la hoguera al plan Cúnita. ¿Se acuerdan?
septiembre del 2016. ¿Saben? ¿Se acuerdan qué era el Plan Cunita, no? Un plan que nace en julio del último año del gobierno de Cristina Kirchner, porque había evaluado el gobierno que en la Argentina había muchas muertes de niños y de niñas, de bebés, por colecho, por dormir en la cama de sus padres, y a veces morían asfixiados, apretados por sus padres. Muchos eran los niños y las niñas que morían en esas condiciones. Entonces apareció el Plan Cunita. Y el Plan Cunita para los recién nacidos tenían portabebés, bolsos maternos, chupetes, baberos, mordillos, una cuna, libritos de cuentos. A cambio de eso que les daba el Estado a estas madres y a estos padres, debían llevar a sus bebés a hacerse estudios y controles de salud periódicos. En el año 2013, en la Argentina, murieron 275 bebés a causa de la muerte súbita, por estos casos. Por eso se creó el Plan Cunita, para evitar que los bebés mueran ahogados, para que la muerte los encuentre por la noche entre sus padres o entre sábanas que no podían escapar, sin perder un instante. Luego de haber asumido Mauricio Macri, el juez, fiel militante del Partido Judicial, Bonadío, aseguró que esas cunas eran peligrosas para los bebés, que era un ilícito encubierto, que detrás de eso había un delito. Ni lento ni perezoso, dio la orden de quemar 60.000 cunas. Tíralas al fuego. Vamos a verlas arder. ¿Por qué habría de hacerlo? Claro, el fuego no deja huellas. El fuego no deja rastro. Se lo lleva todo puesto. Los inquisidores, en otras décadas, quemaban vivas a las que consideraban brujas. Quemaban vivos a los que consideraban herejes. La ceniza no deja rastro. Solo el viento luego se hace cargo y las esparce. Fue en septiembre del 2016. ¿Saben por qué les cuento todo esto hoy? Porque ayer nomás, en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, entregó la cunita número 1000. Entregó la cunita número 1000. Ese programa, ese Plan Cunita, volvió. No les alcanzó la leña, ¿no? Ni la persecución judicial que sufrió Daniel Goyán, que sufrió Aníbal Fernández, que sufrió el mismo Nicolás Kreplak. Después la justicia avanzó. No, acá no hay delito, señores. ¿Me permiten homenajear hoy a Tiago Ares, el pibe de 25 años que creó este Plan Cunita? Murió de cáncer a los 25 años. Era un pibe militante de la Cámpora. ¡Uy, de la Cámpora! Era un militante de la Cámpora, che. Alguna vez el padre contó que mientras Tiago estaba sufriendo su enfermedad, miraba en televisión a periodistas que destruían, que denostaban, que hacían falsas acusaciones sobre ese programa, ese Plan Cunita, que un pibe de 25 años, militante político de una organización estigmatizada como la Cámpora, había creado por el otro. ¿Para qué? Para dar vida, para cuidar las vidas. El inquisidor ya no está. Falleció el juez Bonadío. Pero soy un convencido que la muerte no embellece a nadie. No embellece a nadie. Tiago también partió, pero él sí está. Está en la cunita número 1000, que ayer, pese a la persecución política, frente a la persecución judicial, pese a haber intentado quemarlas, no pudieron. Una nueva familia, una nueva madre, ayer tuvo esa cunita, ese bolsito, esa ropa para cuidar a su bebé, porque no la puede comprar. Pero ahí está el Estado. ¿Fue noticia esto? No. ¿Para qué? Es tanto el odio que existe de algunos sectores por el amor, por los hechos de amor, que no son ni noticia. Bueno, acá sí. Acá sí. Septiembre del 2016. Quisieron encender la hoguera. Hoy, a pocos días de comenzar junio del 2023, esas cunitas ahí están. ¿Cómo era esto de resucitar de las cenizas? A veces se hace realidad.
Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Muy buenas noches, Anabela Sánchez. Buenas noches. Luana. ¿Cómo? Tengo Luana Bolnón. Es una cosa, Sí. pero ya hace cuánto que estamos. ¿Conoces ese silencio verdad. porque Jorge. estás ahí pensando? Sí, sí, puede ser. Luana. Pascual. Jorge Dorio. Mariano Martín, me lo pusieron lejos hoy, porque todavía tengo pendiente lo que dijo ayer la Qué CGT. bueno, qué pero ya bueno. lo vamos a charlar. Buenas noches. Digo, ya que estamos en la misma habitación, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué tiene? No, las urnas estoy comprando votos, adhesiones, y además estamos diseñando un sistema de urna prellenada para evitarle a la gente elegir. Total, nosotros sabemos lo que ellos quieren. Claro, muy bien. No de idea, bueno, Facherman, por vamos, favor. vamos por parte, Facherman, participe, por favor. Sí, porque- por lo Barrio porque- Nuevo, ¿Eh? que lo ve con una urna Sí, Barrio la Sí, Nuevo. Barrio prende Nuevo, fuego. cuidado. Él Hablando fue el de la idea, prende Él fuego. fue el de la idea, claro. Inspirado en. Bueno, le quiero agradecer a Facherman que le puso el nombre al editorial de recién. ¿Qué tal? En el fondo expresó un sentir de él. Ah, Así es. Por odio al amor. Ah. Le salió del alma y ahí está. En realidad yo le había propuesto por amor al odio, que es lo que yo siento, pero bueno, te lo digo. Claro, yo lo di vuelta. Bueno, fue una gran noticia lo del Plan Cunita del día de ayer, Sí. que hoy me lo hizo acordar la querida Luana. Ahora, más allá del Plan Cunita. Como molesta, ¿no? Sí, pero durante el gobierno de Macri intentaron prender fuego cunas, ¿no? Después se echó atrás Bonadío, ¿no? De cuánto es el odio para llegar a ese extremo. Porque no es solamente voy en contra de un derecho determinado, que también es una expresión de vulnerar al otro, pero ¿por qué quemarlas, no? Se prendieron fuego cunitas, se prendieron fuego barbijos más cerca en el tiempo. Claro, Muchos claro. de los mismos protagonistas que promocionaban este tipo de cosas. Y a mí me da la sensación también de que hay un hilo conductor por... después en el informe del 9 de Nepal, que es muy interesante, con cuál es la clase de nostalgias que despliega esta gente. Viste que estaban en el informe, decían, no, yo me acuerdo los viejos policías cuando enseñaban y Sí, te sí. pegaban. Y Spert le agarraba así como esa emoción por la nostalgia. Y yo me pregunto también qué nostalgia, ¿no? Nostalgia probablemente por la colimba. Esa linda colimba que formaba y de paso mataba conscriptos. Nostalgia que por los Falcon Verde, por las desapariciones. Ahí tenías una policía empoderada, ahí tenía fortaleza. Qué linda época, ¿eh? Sí, Ahí está, me parecía. nostálgico, Facherman. Yo creo que a esta gente lo acariciaban con una rama en su infancia, si no, no se explica. Y sumando a la lista de estas atrocidades, ¿no? Que no fueron tan lejanas en el tiempo, que sucedieron hace poco, esto de la quema de barbijos. Bueno, dejaron vencer vacunas Sí. en ¿Te acordás? containers, dejaron computadoras en galpones para que se echen a perder y para que los chicos no puedan acceder. O sea, además de lo de las cunas, que bueno, fue tremendo porque se trata de cunas para bebés y no puedes estar nunca en contra de eso, salvo que seas una persona de mierda. Pero es una larga lista de cosas que te jode. Porque a lo sumo, pará con el programa, o sea, si no estás de acuerdo con esas políticas, listo, esta no es nuestra política, no vamos a continuar. Pero quemarlos, la destrucción, eso es lo que llama Me más la dejas recordar un atención. antecedente que fue probablemente más grave y tuvo menos visibilidad, que es la quema de cunitas, y que alumbró una figura política de la oposición como Graciela Ocaña. Graciela Ocaña, entre otras cosas, cobraba fama, primero al frente del PAMI, pero sobre todo en el Ministerio de Salud, donde probablemente en uno de los grandes hierros del kirchnerismo la pusieron, bajando todos los programas de prevención del Ministerio de Salud a caballo de ese honestismo que después la hizo mucho más famosa y que hoy la sostiene en un lugar de visibilidad en la política. Dio de baja una cantidad de programas preventivos Y volvió el sarampión. frente a esta idea de debe haber alguna corruptela acá, por las dudas bajémoslo. Bueno, esa baja, cuando vos hablás con los especialistas, te dicen que fue la causante de 2 brotes consecutivos de dengue y de gripe A en la Argentina, que costaron cientos y probablemente miles de Bueno, por muertes. eso, es tanto el y no odio. hubo sanción, ¿eh? No hubo sanción social para es que Graciela es tanto el Ocaña. odio que se llevan puesto todo. Y esto es parte de lo que proponen los que quieren ser presidente ahora, ¿eh? No hay que irse muy Y lejos. ¿sabes qué? Lo peor, digo, que no es nuevo. Es más, la historia de la Argentina está dada por la nostalgia que vamos sintiendo por las cosas que nos fueron robando. Pensemos que en el año terrible, 55, en el 56 más exactamente, se deroga la Constitución del 49 y desaparecen, pero montones de derechos de un saque, que es del artículo 14 nada más de esa Constitución.
Insisto una vez más, ni siquiera figura en el frontis del Congreso donde figuran todas las reformas constitucionales. La del 49 no hay que ni acordársela. Y cada vez que hubo uno de estos gobiernos, ya sea por la vía de los golpes de Estado o por vía de elecciones, lo que tuvimos fue nostalgia de las cosas que íbamos perdiendo. Lo que pasa es que no hay tanto espacio para la nostalgia en las personas. Sí, y pensaba también en cosas también muy grandes, como después se pudieron ver en el caso de la provincia de Buenos Aires, una gobernadora que decía, sin ningún tipo de tapujos, yo no voy a construir un hospital más, no voy a hacer una universidad más. O sea, no es solamente sobre algún que otro programa, también tiene que ver con el pensamiento que hay sobre el Estado, y el Estado siempre sabemos en definitiva que está cuando existen esas desigualdades, en un país muy desigual. Si no está el Estado, ¿quién está? Y la explicación de eso, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer universidades si sabemos que los pobres, etcétera? Totalmente, bueno, sí. son los recortes de derecho, pero además la expresión, yo me acuerdo de aquel septiembre del 2016, yo decía, la necesidad de quemarlo, que no queden rastros, que no queden huellas de que alguna vez tuviste un derecho. No vayas a recordar, ¿no?, que esto existió, que fue posible, porque a ver si todavía querés pelear por repetirlo. Por eso se quemaban los libros en tanto. Por eso, claro. Bueno, yo les pido perdón por la interrupción de ahora, pero está pautado. ¿Yo le puedo hacer una pregunta sobre el tema? ¿Qué Ah. pasa si se implementa el plan ese de la Junita? ¿Qué pasa Ya con la está Avenida implementado. Belgrano? ¿Qué tiene que ver? No ¿Qué lo entiendo. pasa con la Avenida Belgrano? Está llena de mueblerías. Sí. ¿A quién le vende esa gente? Si el cliente va a decir, no, tengo el Cunita. No, explíquemelo. Tiene un punto. Tiene un punto. El privado Escúcheme, tiene que estar libre para poder... yo tengo acá anotado en la rutina que este es un momento que es un auspicio suyo. Sí, en realidad hay gente que me auspicia a mí. La gente se está dando cuenta que soy la única posibilidad. De que después de mí no hay nada y me están Me apoyando. gustaría saber cuáles son los aportantes. A ver, ¿no? sí, eso lo vamos a investigar. A Lo ver, vamos a investigar. los apoyos ¿Son que reales? recibe la candidatura de Facherman. Hola, soy el 10 de Panamá y estas elecciones voto por Eduardo Facherman. Listo, Eduardo, lo que habíamos hablado de los puestos de choripanes, ya eso está arreglado, ¿no? Eduardo Facherman. En octubre yo lo voto. Por la libertad sexual. Sí, muy bien, bueno. Juan viste la Acosta gente. lo vota en Bueno, serio. Juan Acosta lo muchos vota en motivos serio. para votarme, Juan pero- Acosta lo Juan vota. Acosta es fan. De fan, bien. Es un... claro. Bueno, muy bien. Ahora queremos saber sus propuestas y sus aportantes en un rato. No tengo eso. Ah, No, aportante sí, propuesta no tengo. Son los mismos de Vidal, claro. muy bien. Bueno, Anita, siempre esperamos los días que vos llegás porque sabemos que nos traes algo muy lindo para debatir y para pensar. Te Sí, toca. bueno, y un poquito también haciendo el puente con este editorial que hiciste, Borro, sobre el odio al amor. Vamos a hablar acá del odio al pobre. Acá atrás de nuestras espaldas tenemos lo que es la descripción del odio al pobre, del rechazo al pobre, el miedo también al pobre, que es una manera también de anular todo tipo de empatía. La aporofobia. Es una palabra que capaz no es tan utilizada, pero es el término correcto para hablar de esto. Y trajimos un recorrido un poco de lo que tiene que ver con la construcción de ese sujeto que en la calle dice yo odio al planero, odio a el que viene y marcha. Bueno, es como una construcción de detestar a aquella persona que está en totalmente vulnerabilidad, en personas que están reclamando, por ejemplo, en la calle, cosas que le deberían ser derechos, que no tienen. Vamos a hacer este recorrido arrancando por lo que creo yo, después lo vamos a debatir, el principal constructor de este sujeto, que son los medios de comunicación. Escuchémoslos y después vamos a debatirlo. Claro, ¿qué pasa cuando salen a buscar trabajo? ¿Les pasa esto de ir, tratar de preparar un currículum? ¿Saben cómo hacerlo? Y de repente tratar de conseguir una entrevista, Disculpe. el trabajo que sea. Yo soy una Buenas joven, tardes. tengo 29 años. Hace años buscamos trabajo real, genuino, como corresponde, no de vivir de un plan social como dicen ustedes en su noticiero, que nosotros somos Igual choripanes. están viviendo de un plan social en muchos No casos. queda de otra, no porque sea gusto, o sea, no hay una No lo persona neguemos, es así. que nazca pobre y le guste ser pobre y diga, ay, mi sueño es ser pobre y vivir de lo que me quiera dar el gobierno, que es una ayuda para poder sustentarnos, porque sin eso no hay nada. Nosotros queremos un trabajo genuino. Ahora, ¿dónde está el trabajo genuino?
yo he sido mayor de 18 años, he terminado la secundaria completo, te piden que sepas inglés, que sepas manejar una computadora. ¿Qué persona en un pueblo humilde tiene una computadora para saber manejar? Que sepa inglés, que sepa Excel, que sea mayor de 20, que tenga experiencia. ¿Cómo alguien sale del secundario y va a tener experiencia? Si estás estudiando para lo básico, leer, escribir, sumar... Igual hay trabajos que no requieren eso, digo, para empezar a andar un camino. Yo he entregado currículum y lo único que hacen es, sí, lo dejan ahí o lo usan para otra fotocopia o para tirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que presentaste un currículum? Yo hasta el día de hoy hago changas, aparte de lo que vivo. No te alcanza con la plata, porque no te alcanza la plata. El rol del periodista, ¿no? Qué triste. Vos sabés que yo me quedé pensando en eso, porque no está bueno hacer eje en los argumentos ad hominem, ¿no? De focalizar en la persona que enuncia algo. Pero en este caso puntual, dado el rol que tiene un trabajador de prensa, recalquemos, un trabajador de prensa, un asalariado que se acerca a una persona en una situación de vulnerabilidad y en lugar de preguntarle, la indaga, la hostiga y trata de acorralarla para ver si le saca un título ganchero. Bueno, a mí particularmente no me genera tanta indignación y demás como tristeza por sobre todas las cosas. Pensar que un colega nuestro, un asalariado, un tipo que recibe sueldo, ojalá esto le redunde y que algún día pueda ser una gran figura del periodismo o un empresario, porque realmente hacerlo por el mismo sueldo que probablemente cobremos cualquiera de nosotros es de una tristeza. El crimen no paga, querido amigo. El crimen no paga. Bueno, claro. siempre, por lo menos. Pero además hay una historia previa a esto. Digamos, los gobiernos conservadores de comienzos de siglo establecieron cosas como el delantal blanco. Y uno dice, bueno, está muy bien porque es para equiparar. Esta equiparación que se daba, no se daba en la vida cotidiana de la gente. Y hubo una década, la década infame, en que se designaban los presidentes a dedo, como se critica tanto ahora, hasta que apareció la idea de poner a Robustiano Patrón Costas, había huelgas por todos lados. Bueno, llegó el golpe del 43, ¿no? Y por ahí mañana podemos hablar de eso. Digo, esa formación viene desde los orígenes mismos de la patria, la gente de pata al suelo. Ahora, vos fíjate que por momentos hay personajes nefastos, como por ejemplo Amalia Granata, que cuando necesitan ponerse en lugar de los pobres para criticar algunas cosas, se ponen. O sea que se pasan todo el año festejando este tipo de cosas como la del notero que vimos recién, tratando de vagos, de delincuentes, a la gente que está cortando las calles reclamando mejores condiciones de vida. Pero cuando sale, por ejemplo, ahora el programa para menstruar, para que todos puedan acceder, son 12 millones de personas que menstruan en este país, para que las que no pueden acceder puedan hacerlo, te dicen, bueno, pero están en contra, dicen que los chicos no comen. Primero a los pobres. Te dicen que atiendan primero a los pobres, pero cuando atienden a los pobres hay que sacarle la plata porque son todos planeados. Entonces, ¿en qué quedamos? Es como que también ellos mismos entran en como un rulo de contradicción que no se sabe al final qué es lo que quieren. Pero más porque ¿quiénes son los dueños de la plata para atender primero a los pobres? Claro. Sí, y lamentablemente este recorrido no se queda en algo aislado. Es importante igual mencionar esto que vos decías, Mariano, en este caso concreto genera tristeza lo que está sucediendo y la posición en la que se ubica el colega. Pero la realidad es que hay un modus operandi de los medios que instalan esta idea de que el que está en la calle porque no quiere trabajar y vivir de un plan. Y ese discurso que instalan después se traduce en personas que repiten lo mismo. Las vamos a escuchar y después lo conversamos. Me generan asco, generan repudio, estoy muy enojada, vivimos esto todas las semanas, tenemos que convivir con esta gente maleducada que sacás a pasear al perro y te insultan, te dicen vieja de mierda, oligarca, y tenemos que bancarnos todo eso con esta negrada que encima pasás, te roban, te ensucian todo, defecan, orinan por todas partes, es un asco. La reta, ¿dónde está? Qué espanto. Bueno, pero está muy bien, yo estoy muy de acuerdo con vos, ¿no? Esto se instala. Yo lo llamo... hay una construcción mediática que busca constituir al sujeto odiante, ¿no? Un sujeto que odia y que en realidad no profundiza mucho el por qué odia. Empieza a odiar a partir del relato que se va instalando sobre... Yo he pasado por 8.000 piquetes en mi vida. He formado partes de piquetes en mi vida. Yo la verdad que no vi a nadie ni orinando ni haciendo otra cosa delante mío. Sí. Pero bueno, a este señor evidentemente. Ahora, eso se instala, pero también hay una lógica muy de la clase media, ¿no? Que los de abajo no se me parezcan. Exacto. Entonces, claro. Por eso... Que no vengan a vacacionar al mismo lugar que vacaciono yo. No se les ocurra.
claro. Pero, sí. No, me quedé pensando también, porque estas construcciones, como bien marcaba Ani, tienen su efecto en la vida cotidiana, construyen un sentido y permiten y normalizan una cantidad de cosas con las que tenemos que convivir. Yo me estaba acordando hoy, porque me parece que está bueno traerlo a un hecho de la coyuntura. Hoy está denunciado un dirigente sindical en la Argentina, denunciado penalmente por una gran multinacional, por Bridgestone, la fabricante de neumáticos, que denuncia a Alejandro Crespo, el secretario general del gremio del neumático, por supuestas amenazas coactivas. Esto porque en una dinámica de una negociación ellos se toman de una frase para decir nos está amenazando. Claro, ¿qué hace Bridgestone con esto? Intenta coartar y cercar la posibilidad de una negociación salarial lógica. Y vos fíjate que en esto de la construcción de sentido, a nadie se le ocurriría denunciar penalmente a una cámara empresaria o a una empresa porque dilata indefinidamente un incremento salarial, poniendo en riesgo la salud y la integridad de las familias de ese trabajador. A nadie se le ocurre denunciar penalmente a un empresario porque difiere los pagos o porque discontinúa los aguinaldos. En este país tenemos una gimnasia que normaliza, que naturaliza y que hace hasta lógico que la justicia penal y que la persecución mediática le caiga permanentemente a los pobres, a los trabajadores y a los representantes, que mal o bien intentan llevar adelante su tarea. Nunca a los que los tienen sus juzgados. Es que es la lucha contra el orden. Quiero decir, José Pablo Feynman decía, cuando le preguntaban qué era el poder, decía el poder es el orden. Aquellos que tienen la capacidad de ordenar una sociedad, en términos económicos, en términos culturales, en términos políticos. Cuando vos ponés en discusión ese orden, que termina siendo desigual, que termina siendo marginal, cuando vos vas en búsqueda de desordenarlo, automáticamente todas las leyes y las normas y las miradas de ese orden recaen contra ellos. Entonces digo, esto es lo que pasa. Digamos, la estigmatización de cada uno de los actores sociales que ponen en discusión, en menor o en mayor medida, el orden en que vivimos, termina así, de esta manera, con distintos discursos. Bueno, recordemos que hay gente una como... postilla viendo del otro lado. El odio al pobre es un odio a primera vista. Uno lo ve y dice, pobre el odio. Pero no es un odio irracional. Está basado en el temor que nos genera convertirnos en ello o que vengan muy cerca. Claro. Bueno. Que además es fácil identificarlo al pobre, ¿no? Sí, solo porque es marrón. Se lo ve rápido. No, ¿qué dice? Cualquier cosa. Dios. Afortunadamente, decía, existen en la Argentina personas como el doctor Héctor Recalde, que se han encargado alguna vez de llevar las cosas al orden de la ley y de la justicia, las reivindicaciones más elementales. Hablamos de comida, hablamos de horarios, ¿no? Bueno, esas cosas permanecen. Y una cosita que me hiciste acordar, bueno, Néstor decía que cuando el pueblo está contento se ordena solo, ¿no? Un poco también que cuando el pueblo está contento tiene ese poder también. Claro. Sí, y vos recién decías, Fer, que esto termina acá. En realidad no termina acá. Hay un último eslabón que también lo trajimos para conversar, que tiene que ver con los llamados focus group o lo que está diciendo la calle. Y hay algunos políticos en la Argentina que viven de eso y que hacen campaña de eso. Entonces, ¿cómo termina esto? Con los políticos diciendo lo siguiente. En muchos sectores no se consiguen trabajadores, pero por producto de los planes sociales, la población activa viene bajando porque no buscan trabajo, porque pierden el plan. No se consiguen trabajadores, es una gran paradoja en la Argentina. Bueno, la mentira más grande... Sí, una mentira estadística. Está mintiéndole vulgarmente a la población Horacio Rodríguez Larreta, burdamente. Primero porque estamos hablando de una etapa, y lo hemos charlado en muchas ocasiones en este programa, de cuasi pleno empleo en la Argentina. Discutimos todo el tiempo y desde este mismo espacio, acá no ejercemos un oficialismo, ni mucho menos, decimos que ese empleo es insuficiente, que ese empleo es precario, que ese empleo no te permite salir de la pobreza, etcétera, etcétera. Ahora, si fuera cierto lo que dice Horacio Rodríguez Larreta, vos tendrías un nivel muy importante de desempleo o de personas que dejan de buscar trabajo porque se refugian en los planes sociales. Eso es mentira. Mentira. Se está mintiendo a todos. La política de ellos ha sido esa, además. Del mismo modo que Horacio Rodríguez Larreta miente descaradamente cuando dice que el gran problema en la Argentina, y este es el eje de su intento reformista en términos laborales, que el gran problema en la Argentina es la industria del juicio y el peso que tienen las multas sobre las pequeñas y medianas empresas. No existe ninguna estadística en la Argentina que hable de cierres de compañías por las multas.
sería mucho más fácil decir, che, bueno, si las multas son tan graves, ¿por qué no haces bien las cosas? ¿Por qué no constituís tu negocio partiendo de la base de la legalidad y no de la ilegalidad? Es decir, claro, hay hasta ese descaro de defender y de abrazarse al empleador, voy a usar un término desagradable, pero negrero, o que ensaya la informalidad laboral, en lugar de decir, bueno, a ver, primero muchachos hagan las cosas bien, después vamos a ver cómo acomodamos las multas. Y fijémonos hasta qué punto llega esto que estamos charlando, que luego que el mismo poder mediático, económico, político, construye al enemigo, construye al ser a despreciar, que en este caso es el pobre, o el trabajador organizado que lucha por sus derechos, luego se presenta que el exterminio de estos sectores que constituí como enemigo son la solución para tener un país mejor. Entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? La cantidad de pobres que no quieren laburar. ¿Cuál es el problema de la Argentina? El negocio de los juicios laborales. ¿Cuál es el problema? O sea, nunca pones el foco en aquellos que son responsables. Nunca la evasión. Nunca las cuevas, nunca los paraísos fiscales. Más repugnante aún es toda la operación llevada a cabo durante décadas, que es meter a la población más pobre en los ámbitos de represión, ya sea el ejército o la fuerza de seguridad. Esto se hizo así desde la época de la leva forzosa. Y bueno, eran todos cabecitas, que iban contra los cabecitas que no tenían gorra. Claro. Y, bueno, esta gente si pudiera pediría el voto calificado también, ¿no? Les da muchísima bronca que el voto de un pobre valga uno igual que el de ellos. Y siempre es mucho más cuestionado cómo vota el pobre que cómo vota el clase media alta. Bueno, yo vi el otro día, a lo mejor discute a ellos cómo votan. A lo mejor Facherman lo vio, ¿no? Yo vi el otro día la marcha del 25, que había medios, y algunos por las redes, que mostraban fotos de algunos micros que había sobre Avenida Belgrano, y decían, miren la cantidad de micros para llenar. ¿Realmente alguien cree que esa dimensión, de la cantidad de gente que hubo, se llena con micros? Claro que había micros. Claro que había micros que vinieron de distintas provincias. ¿Qué va? Cada uno con su auto colapsa la ciudad. Claro que las organizaciones políticas y sociales y sindicales organizan a su gente. Che, vas a la plaza, sí, listo, ponemos micros. En eso consiste. Claro, digo, ¿usted alguna vez subió un micro para ir a algún lado o no? No, pero nosotros vamos a presentar ahora como propuesta lo que denominamos el Plan Bussi. Ay, Dios mío. Claro, haciendo las cuentas nos sobran 20 millones de personas. La idea es justamente meterlos en micros, irlos mandando tipo Chile, Uruguay, que se va yendo. Como hacía el papá del Bussi. Exacto. Claro. Y los que no quieren pueden ser donantes de órganos. Ay, Dios, qué... El asesino Bussi los mandaba a Catamarca específicamente, para que cuando había una visita oficial de Buenos Aires no se vieran los pobres en la calle. Es el mismo Bussi que premió a Joaquín Morales Solá, ¿no? Sí, claro. Sí, es el mismo. Bueno, y no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar en estos días una polémica que se desató. Digo polémica en realidad porque la desatan algunos medios en particular cuando escuchan a alguien decir algo que no les sienta demasiado cómodo. No se escucharon al arzobispo de La Plata, Tucho Fernández. Sí. Bueno, hizo en su homilía hizo una mención muy concreta a esto que se habla constantemente de la gente que no quiere trabajar, la gente vaga, pero mejor escuchémoslo porque yo creo que se resume en un minutito lo que es hoy en día la realidad de muchos y muchas argentinas. Con algún caradura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean, pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, che, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo 12, 15. Porque tengo una familia grande que mantener. Le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir. O estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro.
Bueno, es extraordinario, Sí. es extraordinario Sí, lo de absolutamente. Cuna, ¿no? Creo que después dice, no sé si estoy Habla de la quemando algo. meritocracia. Habla de la meritocracia y dice, díganme si este hombre que labura 12 horas con un carro y junta, no tiene mérito. No hay alguien más meritocrático que él. Claro. Y en el O sea, caso- ¿qué te parece poco? Perdón, y en el caso concreto que él menciona a los acarreadores, a los cartoneros, recicladores y recicladoras que hay en toda la Argentina, y cada vez vemos que hay más que gente que encuentra la recuperación de la basura un medio de vida, porque la verdad que no quedó otro. No olvidemos que hace un tiempo se presentó en el Congreso una ley que tenía que ver con incorporarlos de alguna manera a condiciones dignas de laburo, que era la ley de envase, y fueron la misma oposición que viajó a Estados Unidos, bancada por las empresas que están en contra y hacen lobby contra esta ley. Entonces, de inclusión no les interesa la inclusión, No. de ninguna manera. Entonces, cuando hacen estas críticas, y acá el arzobispo Tucho Fernández lo dice concretamente, hay una degradación social desde un estatus que realmente es vergonzoso. Ana, el único buen pobre para esas clases es el pobre que mendiga mansamente sin quejarse. Totalmente. Claro, el calladito. Ese es el verdadero pobre O el pobre de la que acepta meritocracia. trabajar para ellos Que a acepta 2 las mangos. migajas. Y en el Claro. mejor de los casos, está en el ideario de alguna de las clases de la Argentina, esta idea de mendigo a millonario, el pobre que un día por milagro o por una maniobra del Birloque aparece con un golpe de fortuna que le genera una situación distinta, pero O el solamente que aparece en el hollywoodense, ¿no? noticiero que se Personaje de Dios toma lo 3 pague en la caballos película, para ir a la claro, escuela. que al revés, era un tipo que no podía dejar de mangar, porque así se había hecho rico, ¿no? Pero fíjense hasta qué punto, perdóname Lu, fíjense hasta qué punto, me voy por las nubes, pero fíjense hasta qué punto que a nuestros niños y niñas, por lo menos de mi generación, se nos educaba en la lógica de los dibujos animados. Por ejemplo, las reinas de Disney, por ejemplo, Cenicienta, princesas, la única manera de salir de pobre es enamorándose de un príncipe. O sea, aparte, machista, digo, ¿no? Porque todas las mujeres en Disney salen de pobres si se encuentran O se despiertan, claro. despiertan con un hombre que es millonario, pero que además es hombre, ¿no? Digo, y fíjate Mujer que... bonita. Sí, pero fíjate hasta qué punto, ya avisé que me voy por las ramas, pero digo, fíjate hasta qué punto que hicieron un cuento, un dibujito que se llamaba El Príncipe y la Rana, ¿no? Y era la primera vez que Disney tenía una rana que era negra. Pero era precisamente una rana que se había transformado en princesa y era negra, ¿no? Entonces digo, Bueno, está todo construido sin ir más del lejos, microrrelato, ¿no? todo el quilombo que se armó porque la sirenita es negra, ¿no? Negra. En esta película. Bueno, claro. Se armó un revuelo enorme. Y algo chiquitito que quería que agregar, hablando de todo esto y que tiene que ver, es que el precandidato a jefe de gobierno porteño, ¿no? Que finalmente ganó la pulseada Macri poniendo a su primo y seguramente va a ser el futuro jefe de No tiene nada gobierno. que ver que sea el mismo apellido, Ivana, te pido por favor. No, bueno. Pues parece que dijeras Macri, joda. parece que estuvieras dando a entender que porque tiene el mismo apellido está ahí. Solo por llamarse Pero, Macri, vamos, pero sus propuestas, ¿sabes cuáles son? Primero, que salió a decir que los cajeros automáticos se convirtieron en monoambientes. No, sería una crítica al mismo gobierno de la ciudad, Pero ¿no? claro, Porque- es impresionante, andar retiro. Bueno, Claro, retiro pero a la lo noche dice es una porque cosa le increíble. molestan Le los reparten. pobres. No lo dice porque es una crítica hacia el Exacto. gobierno, sino porque le molestan que los cajeros automáticos esté esta gente durmiendo con estos fríos que empezaron ahora. muy Y brevemente. segunda propuesta, perdón, Sí. y con esto termino, es que quiere sacar el Ministerio de Desarrollo, el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, lo quiere sacar con la imagen de Eva Perón. Esas son las propuestas de Jorge Macri. Bueno, es que esto es lo que se viene, ¿eh? La derecha lo que está el odio al planteando pobre. en sus distintos matices, lo que está planteando es todo lo que vamos a recortar. Todo bueno agrista tiene que destruir un ministerio, pero quería decir otra cosa que me irrita desde mucho más atrás, y es esta. Uno es un buen católico cuando acepta las homilías de los personajes siniestros que hubo en La Plata, muchos, que asistían a las torturas, que acompañaron a la dictadura, que fueron una manga de reverendos hijos de una gran siete, y que además lo hicieron en nombre del Señor, para los que sean católicos. Y que ante la aparición de un pontífice como este, y de los obispos designados por él, se horrorizan y dejan de creer en Dios. Porque, a ver, no voy a nombrar a Lilita Carrió, pobrecita, que es la primera católica que me viene a la mente, pero como ella, muchísimos han renegado de la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica asume el papel que debe, que es la defensa de los pobres. ¿Puedo decir una cosa? Diga. Mal enfoque. Esto es un tema de creatividad. Los pobres van con la basura, apenas sobreviven. Nosotros juntamos basura, hacemos programas de televisión.
Ojo, hay un punto a veces ahí, ¿eh? Sí, que ya pegó dos, ¿eh? Ya pegó dos en la noche. Ya pegó dos. A mí me parece que todo esto, insisto, es importante reflexionarlo porque lo que nosotros tenemos frente a esta campaña, en esta campaña electoral no es una propuesta de un modelo de país en términos económicos, en términos culturales, sino es el discurso de la propia derecha termina siendo la idea de un país para pocos. Hay que recortar programas sociales, el problema es el pobre, el problema es los que se organizan en juicios laborales. Esta es la lógica que se viene y te lo proponen además. Es la lógica de sálvese quien pueda, ¿no? Y estamos discutiendo esto en la Argentina. Y esto es lo que se va a votar en la Argentina, aparte del acuerdo o no con el fondo. Se va a votar si queremos una sociedad que integre cada vez más o queremos una sociedad que margine cada vez más. Fer, lo estás marcando como adecuadamente como una tara que tiene la derecha en Argentina, pero no ayuda cuando un gobierno que se declama peronista, para captar parte de esa agenda, pone el foco sobre la responsabilidad de los perceptores de los planes, en lugar de ver qué es lo que está pasando en esos sectores. Cuando van y terminan haciendo exhaustivos censos para ver cuántas irregularidades se encuentran entre esos seres que están sumergidos en la miseria, porque a ver si alguno está comprando un dólar de repente. Bueno, entonces, digo, no ayuda a que eso que creíamos prerrogativa de la derecha, de repente lo toma como bandera el peronismo, porque entiende que así puede rascar algún punto más en la elección. Bueno, estoy de acuerdo con vos esta vez. No, pero digo, yo lo digo con respeto, yo sé que se enojan, pero bueno, el discurso de Victoria Tolosa Paz de este último tiempo es muy similar al de Carolina Stanley, pero basta con buscar los recortes de los diarios. Y es esto, es a ver dónde puedo poner el foco. Pero Stanley se peleaba menos con los movimientos sociales que Tolosa Paz. Pero hay que ver dónde hay dirigentes que negocien también con el poder, ¿no? Bueno, ¿Ani? Sí, en ese caso también, respecto a esto que estaban diciendo, muchas veces quitan los planes y después preguntan si están adecuados o no los planes. Me refiero a que esos 30.000, 40.000 pesos que esa persona está cobrando significan la comida de toda la familia o para el tiempo que alcance. Y algo que estaba pensando también en base al debate es, me cuesta también pensar que como sociedad naturalicemos algunas cosas. Naturalicemos, por ejemplo, gente durmiendo dentro de los cajeros o, por ejemplo, las patrullas de la Ciudad de Buenos Aires que durante la noche salen a baldear a personas en situación de calle porque les molesta a la visión de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno lo ve, yo particularmente, muy temprano al centro porteño a la mañana y veo todas estas situaciones y es angustiante. Una cosita, y no nos olvidemos de los banqueros miserables que tenemos en la Argentina, que además una de las cosas que hacen es poner candados en los cajeros a la noche para que las personas ni siquiera tengan esa opción para resguardarse del frío. Vamos a ver una placa sobre un último mensaje que me parece también importante porque también hablamos mucho de los pobres y en la Argentina hoy en día ¿quién es pobre? A ver ahí que no llego bien a llegar. Mayra Arena. Mayra Arena, que bueno, es analista política y consultora. Ella escribió una nota, le hicieron una entrevista muy interesante en Diario AR este fin de semana, que se titulaba que las personas el 15 de cada mes no llegan básicamente a terminar el mes. Ella dice, ojo, porque hay algunos que caminan y como lo ven morocho, piensan que es pobre. Piensan que es un pobre tipo en una feria y después ven a una piba de Capital Federal laburando en alguna oficina por 120 lucas y piensan que esa piba es de clase media y esa piba no tiene un mango. Es pobre y no se puede ir a alquilar por su cuenta porque no puede dejar la casa de sus padres teniendo 30 años. Entonces, en conclusión, ¿quién es pobre hoy en la Argentina? Porque la verdad que con esto de los salarios que muchas veces tratamos acá en el programa, la realidad es que muchas personas que trabajan, que tienen 1 o 2 trabajos, no llegan a fin de mes. Entonces, ojo con nosotros señalar, tener miedo, rechazo a las personas que creemos que son pobres. Es parte, insisto, es parte de todo lo que hoy estamos viviendo. Nadie que te proponga en política, el recorte del derecho del otro, nadie que te proponga en política el exterminio del otro o el ocultamiento de las necesidades del otro, te está ofreciendo un país mejor. Eso es una mentira absoluta. ¿Usted iba a decir algo más? Porque sí, lo veo yo le iba a dar un cierre que ustedes no encuentren, le iba a decir, si ser pobre fuera negocio, yo sería pobre. Bueno, me voy a leer miren, casi que va como anillo al dedo, ¿eh? Lo escribió un querido colega, el Indio Zavala, que siempre nos escribe. Él se pregunta, ¿qué es ser un gorila? Es buena, ¿eh? ¿Por qué? Siéntese, ahí está. Tenemos la imagen. ¿Qué es ser un gorila? Dice el Indio Zavala.
¿Es acaso solo rechazar el peronismo? No. ¿Es solo amor por la guita y sus detalles? No. ¿Es solo babearse con el país del norte y sus alrededores económicos? No. ¿Qué es ser un gorila? ¿Es solo servirse de nuestro país y profesar hacia él un odio casi secreto? No. ¿Es solo mirarse el ombligo sin importar lo que pasa un metro más allá? ¿Es solo molestarse por el ascenso social de las personas humildes? No. ¿Es solo ser capaz de pasarla mal con tal de que la mayoría sufra intensamente? ¿Es solo llegar a votar una opción política dañina para sentir identificación con ella? No. ¿Es solo decir, a mí la política no me va ni me viene, y tener una ideología reaccionaria? ¿Es solo negar lo evidente y necesitar que los medios alimenten la fantasía fascista? No. ¿Es solo tener una mirada autoritaria del mundo, pero presentarse como grandes demócratas? No. ¿Es solo practicar el machismo, la xenofobia y la insensibilidad permanente todos los días? No. No. Ser gorila es todo lo dicho y mucho, pero mucho más aún. Nos encontramos mañana, ¿no? ¿O no? ¿Hoy es miércoles? Ah, entonces sí, mañana, sin lugar para los débiles. Chau.